La Moderna presenta. Tengo el agrado enorme y agradezco mucho a Dios, que es providencial, que se encuentre en México el padre Maximiliano Herraiz, pues es reconocido como un gran conocedor de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. El padre Maximiliano Herraiz es carmelita descalzo, doctorado en teología, fue consejero del gobierno general de la Orden del Carmen cuando fue superior general el padre Camilo Maxice, y actualmente pasa sus días viajando por el mundo y dando conferencias, y también en el Instituto de Espiritualidad que se encuentra en Ávila, España. Bienvenido, padre Max. Bien hallado, gracias. Bien hallado. Sí. Qué gusto que estás aquí. También para mí. Muchas gracias. En México, sí. ¿Por qué Santa Teresa de Jesús es doctora? Bueno, pues es la primera que rompe muchos tabúes y la primera que rompió que la mujer, por ser mujer, no puede ser doctora de la Iglesia. Ah. Y Pablo VI acabó con esa tradición y la nombró, junto con Santa Catalina de Siena, la primera doctora, mujer doctora de Iglesia. Y es doctora no por las enseñanzas de los teólogos, sino por la experiencia en su trato con Dios. ¿Y en qué consiste este trato con Dios que experimenta Teresa? Pues en una comunión, en una relación de amistad, es decir, cuando dos personas pues forman una unidad de voluntad, pues se produce un trasvase de Dios, en este caso a Teresa, enorme, y Teresa habla de su experiencia, no de lo que ha aprendido en ningún sitio, sino de su experiencia. Y esto es bueno que lo maticemos porque no hablan de Dios los místicos. El gran teólogo español, pues Ortega y Gasset, ahí habló un poco así a la ligera, con lo bueno que era, y diciendo que dicen, el silencio de los místicos, y siempre están hablando de sí mismos, nunca hablan de sí mismos, hablan de lo que Dios obra en ellos. Esa es una característica de los místicos. Claro, claro. San Juan de la Cruz ya dice que de Dios no se puede hablar, que todo lo que hablamos no es Dios ni tiene que ver con Él. ¿Entonces? Entonces, pues se habla de su experiencia. Y entonces ahí ya no se la puede, no excluye a nadie, no se enfrenta con otras experiencias, es mi experiencia, y la prueba de que es buena experiencia es que yo soy una persona nueva, totalmente nueva, es decir, donde la verdad y el amor triunfan desde la coronilla de la cabeza hasta las suelas de los pies. Y eso es lo que constituye a un místico, no es un teólogo de raza, Santa Teresa, ni San Juan de la Cruz tampoco. Son teólogos partiendo de lo que han vivido en el tú a tú con el Dios en quien creían, pues presentado por Jesús como enviado del Padre para darnos un signo de quién es Dios, amor puro, nada más. Decías hace un momento, padre Max, cuando dos han querido unir sus voluntades. Sí, claro. ¿Puedes explicar más esta expresión? Sí, claro. Eso que rezamos en el Padre Nuestro significa eso. Hágase tu voluntad en todo cuanto yo realice como cristiano. Entonces, San Juan de la Cruz hasta dice inmediatamente que da la primera aproximación a qué es unión, pues la aproximación es esta, ¿no? Que hay dos personas, una voluntad, y esa voluntad es la de Dios. Pues el místico realiza plenamente el hágase tu voluntad en el desarrollo de mi vida, que no haya nada fuera de tu voluntad. Entonces son dos, pero una voluntad. ¿Y cómo va sucediendo esto en la Santa Madre? ¿Es gradual o hay un momento así? Gradual. Una irrupción de Dios en su vida. Todo lo humano es gradual, poco a poco hasta llegar a la interioridad más profunda, que ella llamará, en esos niveles de interiorización,
la llamara la séptima morada, el non plus ultra, más allá ya no hay. Ahí se produce la gran comunión de vida entre el esposo Cristo y la esposa Teresa, o el cristiano y Dios. O sea, no es progresivo. Tiene actos, algunas veces actos de fuerte experiencia, que eso se llaman gracias actuales, pero que hay una constante, absoluta y plena de igualdad de las voluntades. Claro, el Señor buscó a Teresa, sí, como pero busca al buscarla, ¿con qué se encuentra? Pues como una persona cualquiera, pero que ya estaba dotada con una calidad de persona extraordinaria, estaba dotada de una relación con los demás extraordinaria, una persona fascinante que atraía a los demás, pero claro, esto viene también de Dios. Y entonces Teresa responde a esa gracia de Dios y, bueno, pues le da unas vivencias que no lo tenemos todos. La mística no son esas cosas extraordinarias, es la calidad de una relación marcada por la verdad y el amor. Y que la prueba máxima de la experiencia que es de Dios es que yo he pasado de ser, en la comparación de Santa Teresa, de gusano de seda a mariposa. Ajá. ¿Qué tiene que ver un gusano con una mariposa? Pues el gusano es la persona normal que nacemos con el ADN también del primer matón del mundo, que fue Caín. Y claro, pues ese ADN lo llevamos, decimos los cristianos, por el pecado original, ¿no? Es una manera de explicarlo, pero ahora tenemos un ADN más fuerte, que es el ADN de Jesús, el Hijo de Dios. Y San Juan de la Cruz dice que somos tan hijos de Dios como el Hijo por naturaleza. Nosotros lo somos por adopción. Y que Dios no nos ama menos que a su Hijo. Y entonces se trata de desarrollar ese amor que Dios tiene para todos. Qué maravillosa manera de expresarlo. Dios no nos ama menos que a su Hijo. Mire, ya está aquí Marisa O'Farrill para darnos datos biográficos o agiográficos, diríamos, de Santa Teresa de Jesús. Queridos amigos, les saludo con afecto y con el agrado de presentarles hoy la figura de Santa Teresa, quien en vida alcanzó altos niveles de mística y espiritualidad, en un trato de íntima comunicación, de unión de amor con Cristo Jesús. Por su doctrina mereció el título de doctora de la Iglesia Universal, pero también fue fundadora de la Orden del Carmelo Descalzo, con sus orígenes de reforma en la ciudad de Ávila, en España, donde ella nació y vivió, razón por la que es también conocida como Santa Teresa de Ávila. La Santa Madre fundadora del Carmelo Descalzo, Santa Teresa de Jesús, nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Desde niña gustaba de leer vidas de santos, especialmente de quienes habían muerto mártires. A los 20 años de edad, ingresó al convento de las Carmelitas en Ávila. Trató de llevar una vida de gran fervor espiritual y de fuerte mortificación, que acabó por dañar su salud y llevarla casi hasta la muerte. Pero Dios aprovechó ese desierto para favorecerla con extraordinarias gracias espirituales. Una vez que recuperó su salud, Teresa dijo que debía su restablecimiento a San José. Santa Teresa de Jesús, no obstante que era una de las monjas que, siendo ricas, no tenía que afanarse a las tareas fuertes del convento, pudo ver las diferencias entre ricas y pobres, lo que la llevó al deseo de reformar el Carmelo para hacerlo retomar la regla inicial de pobreza. El 7 de febrero de 1562, el Papa Pío IV otorgó su autorización y fundó el convento de San José en Ávila, al que siguieron muchos más por toda España.
Con la ayuda de San Juan de la Cruz, impulsó la reforma de la orden entre los frailes carmelitas. Ambos lograron más que la reforma entre las monjas y entre los frailes, la fundación de una nueva orden, el Carmelo Descalzo. Teresa murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, a los 67 años de edad. Fue beatificada por Paulo V en el año de 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622, proclamada doctora de la Iglesia por Paulo VI en 1970 y proclamada patrona de Europa por San Juan Pablo II. Santa Teresa es considerada la más grande mística de la Iglesia. Vivió una íntima experiencia de Cristo en el fenómeno llamado la transverberación. Es autora de la conocida expresión «Solo Dios basta». ¿Cuáles fueron, Padre Max, estos dones, estas gracias con que Dios obsequió a Teresa? Pues ella lo dice explícita y directamente. Dios recurre a esas gracias extraordinarias para que no quede por él. O sea, no son méritos de la persona que se está portando muy bien y que Dios la corona con esas gracias extraordinarias, no. Son gracias extraordinarias porque la persona pues no camina como debe caminar y Dios, para que no quede por él, le concede esas gracias. Basta que pensemos en la gracia mística absoluta de San Pablo, al que ella se remite también, y la Magdalena. La Magdalena como pecadora, no eran muy amigos de Dios, y al que iba a matar a cristianos, Dios en un momento lo convierte en predicador de la nueva religión o del Jesucristo mismo. O sea que Santa Teresa pues es una mujer que recibió pues gratuitamente estos dones, supo vivirlos, responder y después pues escribió porque Dios también le iluminó para que pudiera poner por escrito, una mujer que no tenía cultura, pues que pudiera poner por escrito tan bien como lo hizo, porque tenía un don de comunicación tanto verbal como de escritora, un nivel altísimo para el tiempo de una mujer en el siglo XVI. Estos dones, entonces, uno de ellos es que pueda expresarse, que pueda escribir de esa maravillosa manera. Eso es la última. Hay una gracia que se recibe. Después, hay un tiempo intermedio, entiende la persona qué gracia es y qué es lo que significa en su vida. Y la tercera gracia es saberla comunicar a los demás. Así dice ella como escritora en el libro de la vida. 3 gracias te da Dios. Sucesivas. Una, saberlo; otra, saber que lo sabes; otra, saberlo decir. Muy bien. ¿Sí? Sí, esos 3 pasos, ¿no? La primera es una gracia absolutamente inefable, no pura. Después la memoria, la persona empieza a entenderlo y la memoria lo guarda, y cuando escribe de la memoria. Ya no es la primera gracia puramente mística, que no, ya es que pasa por el filtro de la palabra, que es nuestra, claro. Y Dios se acomoda al lenguaje de los hombres. Ajá. Así dice muchas veces San Juan de la Cruz. Dios no inventó el castellano ni ninguna otra lengua, sino que se acomoda al lenguaje pues propio del momento y en la cultura concreta de la persona a la que concede esas gracias de interiorización. Hagamos una pausa, Padre Max. Es breve. Regresamos con la mística de Santa Teresa de Jesús, su espiritualidad. Volvemos también con la reforma del Carmelo, el Carmelo Descalzo. Regresamos también con el carácter de esta mujer tan suave, tan alegre, pero también tan enérgica. Una pausa, volvemos con más de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia.
Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.